Tema 36. Delitos contra la Administración de Justicia, segunda parte. En la acusación y denuncia falsa se imputan a una persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, conociendo que son falsos o con temerario desprecio hacia la verdad. La imputación ha de hacerse ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. En la simulación de delito, el sujeto manifiesta ser responsable o víctima de una infracción penal, provocando actuaciones procesales. El falso testimonio consiste en faltar a la verdad en causa judicial, en causa criminal por delito, ante tribunales internacionales, de peritos e intérpretes, alterando la verdad o presentando testigos falsos. La obstrucción a la justicia en los supuestos de procesos con reo en prisión conlleva la suspensión del juicio oral por la falta de asistencia voluntaria de quien está obligado a comparecer. También se contemplan los procesos sin reo en prisión y tienen especial participación los abogados y procuradores que destruyan, inutilicen u oculten documentos en un proceso, así como la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. También estos tienen una responsabilidad específica en los delitos de deslealtad profesional como consecuencia de una representación desleal o perjudicando a la persona que defienden o representan. Comenzamos con acusación y denuncia falsas y simulación de delito. Apartado 1. Acusación y denuncias falsas. Se castiga en el artículo 456.1 a los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Hay una estrecha relación entre este delito y el de las calumnias, que ahora se realiza ante funcionario judicial o administrativo. Por tanto, el bien jurídico protegido, que para los demás delitos del título venía siendo la correcta administración de justicia, ahora se amplía a la protección del honor, que incluso es bien preferente. Entre el delito de acusación y denuncias falsas y las calumnias, pese a su estrecha conexión, hay una serie de diferencias. A. La calumnia se puede llevar a cabo ante cualquiera. Cuando se efectúa ante funcionario administrativo o judicial que tenga el deber de proceder a su averiguación, el delito es de acusación y denuncias falsas. B. Para perseguir el delito que aquí nos ocupa tiene que haber recaído sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada, lo que no es necesario en la calumnia. Y C. La calumnia es un delito privado perseguible a instancia de parte, mientras que la acusación y denuncias falsas es un delito público perseguible de oficio y también a instancia de parte. Los hechos falsos que se imputan, que de ser ciertos serían constitutivos de delito, no precisan de una definición técnico-jurídica, sino que la denuncia sea suficiente como para que pueda deducirse que la persona a quien se le imputan ha cometido una infracción penal. Será típica la falsa imputación de hechos que solo pueden dar lugar a una infracción administrativa, laboral o civil. La rúbrica del capítulo hace referencia a acusación y denuncias falsas y el texto a imputaren. La falsa imputación puede hacerse por cualquiera, sin que sea necesario que tenga conocimiento de derecho penal o procesal y sin consultar con abogado. Cabe también mediante querella, que precisa la intervención del letrado y procurador, por lo que los hechos que se imputan se razonan jurídicamente y se incardinan en un tipo penal. Si el letrado que interviene conoce que los hechos que recoge en su escrito son falsos, también cometerá como su cliente el delito. Su obligación es explicar al querellante que debe ser veraz en los hechos que se imputan y, si no son ciertos, debe abstenerse de redactar la querella. Los procuradores no intervienen en la redacción de las querellas, representan a los querellantes
Por tanto, se limitan a firmar e iniciar los trámites ante el juzgado. No obstante, si tuvieran conocimiento del contenido del escrito, es decir, que los hechos que contiene son falsos, deben abstenerse de firmar y darles trámite, pues en otro caso serían coautores. En cuanto al elemento subjetivo, el delito admite tanto el dolo directo como el eventual. El primero se refleja en la frase con conocimiento de su falsedad y el eventual en el concepto temerario desprecio hacia la verdad. Quien actúa de buena fe no cometería delito. Hay que tener en cuenta que no cabe la imprudencia. Existe el deber ciudadano de denunciar según dispone el artículo 259 de la Ley CRIM, que establece que el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción. Esta obligación puede llevar a denunciar de buena fe hechos que no son constitutivos de delito, pensando el sujeto que sí que lo son, describiendo en su denuncia por error un relato que no se corresponde con la realidad. Según la criminalística, a veces los hechos se ejecutan en un periodo de tiempo tan breve, como son los segundos, que quien los observa puede no captar la realidad. Por ejemplo, quien de los componentes de un grupo hizo uso del arma homicida, la percepción equivocada del denunciante puede cambiar la autoría. Por funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación, hay que entender los competentes para recibir y tramitar querellas, que son los jueces, y las denuncias, los jueces, fiscales y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con deber de averiguar la realidad de lo denunciado. La consumación se produce en el momento de poner en conocimiento el funcionario competente los hechos falsos constitutivos de infracción penal y es posible la tentativa. En materia de concurso, si en un mismo acto se imputan varios hechos falsos, solo se comete un delito. En cuanto a la penalidad, se recoge en el artículo 456.1 y son 1. Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito grave. Delito grave es el que tiene, entre otras, pena de prisión superior a 5 años. 2. Con la pena de multa de 12 a 24 meses si se imputara un delito menos grave. Delito menos grave es el que tiene fijada, entre otras, una pena de prisión de 3 meses hasta 5 años. Y 3. Con la pena de multa de 3 a 6 meses si se imputara un delito leve. Aunque lo normal es que la persona a la que se acusa falsamente de un delito no sea condenada, hay excepciones, incluso con penas muy severas, como puede ser un homicidio o asesinato. Sin embargo, la pena que se puede imponer al autor de la falsa denuncia oscila entre 6 meses y 2 años, mientras que el inocente puede llegar a ser condenado a penas de prisión superiores a 20 años. Respecto de la perseguibilidad, dispone el artículo 456.2 que no podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia o auto también firme de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido. Para perseguir estos delitos es requisito previo a. Que exista sentencia firme, es decir, que no quepa recurso alguno salvo el extraordinario de revisión u otros extraordinarios que establezca la ley. O B. Auto firme de sobreseimiento o archivo. El juez o tribunal que dicte la sentencia o el auto firmes mandará de oficio proceder contra el denunciante o acusador falsos, aunque solo cuando haya indicios suficientes respecto a la falsedad de la imputación. También puede perseguirse por la parte ofendida.
Apartado 2. Simulación de delito. Se castiga en el artículo 457 al que ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente provocando actuaciones procesales. La pena es multa de 6 a 12 meses. La ley contempla 3 supuestos. A. Simular ser autor de un delito. B. Simular ser víctima. Y C. Denunciar un delito imaginario. Simular equivale a fingir como verdadero algo que no lo es. Quienes se autoinculpan de la comisión de un delito con frecuencia son sujetos mentalmente anormales que buscan con ello publicidad en la mayor parte de los casos, pero no obstante hay otras muchas razones para que una persona diga haber cometido un delito, como sucede con los hombres de paja en las organizaciones criminales, por dinero para evitar la responsabilidad de otro, etc. Por esta razón, la ley exige al juez la comprobación de los hechos y la identidad de los delincuentes. La simulación como víctima obedece en ocasiones a que el sujeto quiera encubrir un delito previo que ha cometido. Así sucede en quien atropella con su vehículo a otra persona causándole la muerte o lesiones, se da a la fuga y denuncia que el vehículo le fue sustraído con anterioridad a los hechos. También es necesario que se provoque una actuación procesal. Por tal, hay que entender la intervención judicial, aunque sea mínima, no siendo suficiente el atestado policial, pero sí la ratificación ante la autoridad judicial. Es posible la tentativa que no conlleva actuación procesal. Cabe concurso con otros delitos, en especial con el de estafa, como sucede con quien hace desaparecer su vehículo para cobrar un seguro o denuncia un incendio que ha provocado en bienes propios con el mismo fin. Pasamos al falso testimonio. Apartado 1. Falso testimonio en causa judicial. Se castiga en el artículo 458.1 al testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será penado con la prisión de 6 meses a 2 años y multa de 3 a 6 meses. El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. La infracción se puede cometer tanto en procedimiento por delito o en otro no criminal, a favor de una persona, en contra de la misma o incluso que ni beneficie ni perjudique a nadie. La inveracidad ha de afectar sustancialmente a la resolución del procedimiento, no teniendo valor faltar a la verdad cuando sea intrascendente. A los investigados, encausados, acusados y procesados, el artículo 24.2 de la Constitución, les asiste el derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia, por lo que pueden no decir la verdad de lo que se les pregunte la autoridad judicial, incluso negarse a contestar. Mentir en estos casos no supondría un delito de falso testimonio, aunque sí pueden cometer acusación y denuncias falsas contra terceros inocentes. Incluso los testigos pueden estar amparados por el texto constitucional cuando se les pregunte por hechos en los que penalmente pueden estar involucrados. Por causa judicial hay que entender cualquier procedimiento penal, civil, contencioso administrativo o laboral, y la declaración ha de ser ante un órgano judicial. Apartado 2. Falso testimonio en causa criminal por delito. El falso testimonio ha de ser contra reo y se distinguen dos supuestos, según que el reo sea condenado o que no lo fuere. Se castiga en el artículo 458.2 que si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito y aquel no fuera condenado, la pena será prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Causa criminal por delito es el procedimiento que se sigue por la presunta comisión de alguno de los tipos penales recogidos en el libro segundo del Código o, en su caso, en leyes penales especiales. Si a consecuencia de testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.
Cabe tanto el dolo directo como el dolo eventual y puede concurrir la eximente de miedo insuperable. El testigo puede faltar a la verdad ante el temor de graves represalias contra él, su familia, sus bienes, etc. Situación que se da en algunos supuestos y que reconoce el propio legislador. La consumación se produce al materializarse las manifestaciones y no cabe la tentativa. Apartado 3. Falso testimonio ante tribunales internacionales. Dispone el artículo 458.3 que las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante tribunales internacionales que, en virtud de tratados debidamente ratificados conforme a la Constitución española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al declarar en virtud de comisión rogatoria remitida por un tribunal extranjero. Apartado 4. Falso testimonio de peritos e intérpretes. Dispone el artículo 459 que las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o traducción, los cuales serán además castigados con la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio, empleo o cargo público por tiempo de 6 a 12 años. Perito es el que tiene unos conocimientos especiales ofreciendo al juez datos que escapan a su saber. Y los intérpretes son quienes colaboran con la justicia cuando las personas juzgadas no conocen el idioma español y hay que hacer traducciones de escritos, etc. Solo son posibles las conductas dolosas sin que quepa el dolo eventual, pues el texto hace referencia a faltaren a la verdad maliciosamente. Apartado 5. Alteración de la verdad. Se castiga en el artículo 460 cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos. La pena será multa de 6 a 12 meses y en su caso suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio de 6 meses a 3 años. La conducta puede ser activa o por omisión, faltando parcialmente a la verdad o silenciando hechos o datos relevantes. Sustanciales son los datos decisivos para resolver el procedimiento en uno u otro sentido. Se altera la verdad parcialmente. Ha de influir en la esencia de la prueba y no es fácil determinar en cada caso lo sustancial, y lo mismo hay que decir respecto de las reticencias, inexactitudes o el silencio. Apartado 6. Presentación de testigos falsos. Dispone el artículo 461.1 que el que presentare a sabiendas testigos falsos o peritos o intérpretes mendaces será castigado con las mismas penas que para ellos se establecen en los artículos anteriores. Para la perfección del delito no es suficiente con la presentación, sino que además es necesario que presten falso testimonio. En cuanto a los supuestos agravados, en el artículo 461.2 se establece una agravación de la pena cuando el responsable de este delito fuese abogado, procurador, graduado social o representante del Ministerio Fiscal en actuación profesional o ejercicio de su función. La pena se impondrá en cada caso la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 2 a 4 años. Para que pueda apreciarse la agravación de la pena, han de intervenir en el ejercicio profesional o de la función que ejercen, pues si lo hacen a título particular, la pena será la que corresponda en cada uno de los supuestos previstos en los artículos anteriores. Y apartado 7. Excusa absolutoria. Según el artículo 462, quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se retracte en tiempo y forma manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso del que se trate.
Si a consecuencia del falso testimonio se hubiese producido la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado. A veces el testigo ha modificado la realidad por temor a represalias, amenazas, intereses personales, tener compasión por el autor, etc. Es una buena idea del legislador en cuanto beneficia tanto a la Administración de Justicia como a quien prestó falso testimonio, pues se libera especialmente los problemas de conciencia creados por su comportamiento, máxime cuando perjudiquen al presunto culpable, que si es condenado por su falso testimonio puede sufrir represalias. Continuamos el tema con obstrucción a la justicia y deslealtad profesional. Apartado 1. Obstrucción a la justicia en causa criminal. Se contemplan varios supuestos que están en función de que la Administración de Justicia se paralice por los particulares, abogados, fiscales, jueces o secretarios judiciales, así como que haya o no persona privada de libertad en el momento de celebrarse el juicio. Letra A. Suspensión de juicio oral por incomparecencia de particulares. Se castiga en el artículo 463.1 al que, citado en forma legal, dejare voluntariamente de comparecer sin justa causa ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral. La pena es prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses. Los elementos que integran el tipo son A. No comparecer de forma consciente al juicio oral, B. Que ello dé lugar a la suspensión del juicio y C. Que exista reo en prisión provisional. Puede ocurrir que el sujeto deje de comparecer voluntariamente sin causa justificada y no cometa el delito. Sucederá esto cuando de todos modos el juicio se celebre por no considerarse fundamental su testimonio para la celebración de la vista. Es relativamente frecuente la falta de asistencia de testigos a los juicios y no obstante se terminan celebrando. Otras veces la parte proponente puede renunciar a sus testigos, lo que les exime de comparecer, salvo que alguna de las partes en el proceso se hubiera adherido a la presencia del dicho testigo. La renuncia puede hacerse en el acto de la vista oral o con anterioridad. Que se cometa el delito en parte no depende del sujeto que no comparece, sino de la importancia de sus conocimientos sobre el hecho, aspecto que puede ignorar. Como se apuntó, a veces los testigos no comparecen ante el temor de ser perseguidos por los delincuentes que son juzgados, o compareciendo no declaran la verdad respecto de lo que pueda perjudicar a los encausados ante el riesgo de represalias. Según las circunstancias, en algún caso podría apreciarse la eximente completa o incompleta de miedo insuperable. El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Los sujetos activos de este delito son los que no comparecen a juicio, siendo testigos, peritos, intérpretes e incluso personas acusadas que se encuentran en libertad y van a ser juzgadas junto con otros que están en prisión. Letra B. Procesos sin reo en prisión. Se castiga en el artículo 463.1 al que, habiendo sido advertido, lo hiciere por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión. La pena es multa de 6 a 10 meses. Cuando no hay reo en prisión, se permite una primera falta de asistencia pese a existir citación formal y no se justifique la inasistencia. En este caso, no importa que se suspenda o no el juicio y la conducta es menos grave al no ser causa compreso. Tanto en este supuesto como en el anterior, la conducta ha de ser dolosa. En el primero se dice que dejare voluntariamente de comparecer y en el segundo dice quien habiendo sido advertido.
Según el artículo 463.2, se agrava la pena cuando el responsable del delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal en actuación profesional o ejercicio de su función. La pena es la establecida en el apartado 1 en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 2 a 4 años. Se castiga en el artículo 463.3 si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial. La pena es prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 4 años. Apartado 2. Violencia o intimidación sobre participantes en el proceso. Con relativa frecuencia, las partes interesadas en que no se condene a una persona o la pena sea inferior a la que corresponda, se emplean los más variados procedimientos, entre ellos la violencia o intimidación. Por el contrario, es excepcional el uso de estos procedimientos para conseguir que se condene a una persona o que la pena sea más grave de la que realmente correspondería. Se castiga en el artículo 464.1 al que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal. La pena es prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses. Sujeto activo del delito puede ser cualquiera, mientras que sujeto pasivo son las personas indicadas que han de comparecer en el procedimiento. En el procedimiento intervienen también jueces, magistrados y el Ministerio Fiscal, y la violencia o intimidación dará lugar a un delito de atentado del artículo 550. Los elementos del delito son a. Uso de violencia o intimidación en las personas, y b. Para que éstas modifiquen su actuación en un proceso. La violencia o intimidación ha de ser de la entidad suficiente como para poder hacer cambiar de criterio a la persona sobre la que se ejerce la misma. Con respecto a la violencia o intimidación, hay que distinguir la violencia física de la violencia intimidativa. La conducta puede llevarse a cabo en cualquier procedimiento y no solo en los penales. No obstante, las conductas más graves se dan en lo penal, donde se juega con la libertad. El delito se comete ejerciendo la violencia o intimidación directamente sobre el denunciante, parte, abogado, procurador, etc., o de forma indirecta. Para la consumación del delito no es necesario que se llegue a influir, pues en el texto legal se dice intentare influir. Estamos ante un delito de mera actividad que se consuma cuando el sujeto emplea violencia o intimidación con la finalidad de influir. Dispone el párrafo segundo del artículo 464.1 que si el autor del hecho alcanzara su objetivo, se impondrá la pena en su mitad superior. Hay que entender que se consigue el objetivo cuando la persona sobre la que se ejerce la violencia o intimidación actúa en el procedimiento de la forma que interesa al sujeto activo del delito. Apartado 3. Represalias contra personas que participaron en un procedimiento judicial. Dispone el artículo 464.2 que iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad sexual o bienes como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior por su actuación en procedimiento judicial sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos. El delito se consuma con la conducta atentoria, no exigiéndose ningún resultado, por lo que no cabe la tentativa. En cuanto a la referencia que se hace al atentado contra los bienes, habrá que entender que son los encaminados a su destrucción total o parcial, o producir cualquier tipo de daño, pues así cabe deducirlo en cuanto que la conducta del sujeto activo del delito es de represalia.
En cuanto al concurso, si el mismo sujeto realiza la conducta del apartado 1 y después lleva a cabo cualquiera de las conductas del apartado 2, habrá cometido dos delitos en concurso real. También el legislador contempla el concurso real en el artículo 464.2 entre los actos atentatorios y cualquier otra infracción que se derive de los mismos. Apartado 4. Destrucción, inutilización u ocultación de documentos en un proceso. En el artículo 465 se contemplan dos supuestos en función de que el sujeto activo del delito sea abogado o procurador o que los hechos sean realizados por un particular. Se castiga en el artículo 465.1 al que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad. La pena será prisión de 6 meses a 2 años, multa de 7 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de 3 a 6 años. Estamos ante un delito especial, pues únicamente pueden cometerlo abogados y procuradores, por lo que solo estos pueden ser sujetos activos del delito. Los elementos que integran el tipo penal son a. Intervención de abogado y procurador en un proceso, b. Destruir, inutilizar u ocultar documentos o actuaciones de las que les diera traslado en aquella calidad y c. Que se actúe en abuso de la función. El término proceso comprende cualquier procedimiento penal, laboral, civil o contencioso administrativo. La acción ha de llevarse a cabo sobre los documentos que obran en el procedimiento y no sobre las fotocopias que normalmente se entregan a los procuradores. Un abogado o procurador pueden pedir en un juzgado examinar las actuaciones y, aprovechando que se les facilitan, destruyen, inutilizan u ocultan documentos. Los abogados y procuradores tienen contacto con la documentación en los procedimientos en los que intervienen, como defensores los primeros y en calidad de representación los segundos. Para actuar legalmente han de ser designados por la persona en cuyo nombre intervienen. La autorización generalmente se hace a través de un poder general para pleitos otorgado por un notario. En los procedimientos penales, el investigado ya tiene que comparecer ante el juez con abogado, que puede designar directamente, y en caso de no hacerlo se les nombra uno de oficio. A los procuradores normalmente se les ha venido dando traslado por copias o fotocopias de documentos, pero no los originales, y actuaciones judiciales que ellos pasan a los abogados, que hoy en día se utilizan los sistemas telemáticos. La consumación se produce cuando se materializa alguno de los comportamientos reseñados de destruir, inutilizar u ocultar, y es posible también la tentativa. Por su parte, se contempla en el artículo 465.2 que si los hechos descritos en el apartado primero, cuando fueren realizados por un particular, serán penados con multa de 3 a 6 meses. El sujeto activo puede ser cualquier particular que se encuentre o no relacionado con un proceso. Apartado 5. Revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. Nos encontramos ante delitos que son letra muerta. Resulta frecuente que los medios de comunicación den cuenta del contenido de procedimientos penales declarados secretos. Muchas veces se hace con fines políticos. Ni siquiera se investigan los hechos para depurar responsabilidades. Los medios de comunicación consideran que el secreto profesional les ampara en sus revelaciones, lo que no siempre es cierto. A veces se archivan las actuaciones y nadie repara el daño ocasionado al encausado, que por otra parte es irreparable. En algún supuesto excepcional en la que ha intervenido el Ministerio Fiscal, ante las presiones de los medios, ha terminado por retirar las acusaciones.
Se castiga en el artículo 466.1 al abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial. La pena será multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 1 a 4 años. Revelar supone dar a conocer a terceros por cualquier procedimiento todo o parte de actuaciones procesales que han sido declaradas secretas por la autoridad judicial competente. Para que se perfeccione el delito es necesario que el secreto sea declarado por la autoridad judicial. El artículo 302 del ECRIM dispone que las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento. No obstante, si el delito fuere público, podrá el juez de instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal de cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo mediante auto total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resultare necesario. Dispone el artículo 466.2 que si la revelación de las actuaciones declaradas secretas fuese realizada por el juez o miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, secretario judicial o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se le impondrán las penas previstas en el artículo 417 en su mitad superior. Y por su parte dispone el artículo 466.3 que si la conducta descrita en el apartado primero fuere realizada por cualquier otro particular que intervenga en el proceso, la pena se impondrá en su mitad inferior. Apartado 6. Deslealtad de abogados y procuradores respecto de sus defendidos o representados. En el artículo 467 se contemplan tres supuestos: a. Defensa o representación desleal, b. Perjuicios a la parte defendida o representada y c. Imprudencia grave. Estamos ante delitos especiales que solo pueden cometer abogados y procuradores. Se castiga en el artículo 467.1 al abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona sin el consentimiento de ésta, defenda o represente en el mismo asunto a quienes tenga intereses contrarios. La pena será multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión de 2 a 4 años. Es necesario que entre la primera y segunda defensa haya intereses contrapuestos. En estos casos, el abogado o procurador puede aprovechar los conocimientos que tiene del primer cliente y utilizarlos a favor del segundo, que podrían utilizar en perjuicio de su anterior defendido o representado. El texto dice sin el consentimiento de ésta, por lo que hay que entender que un abogado puede defender a dos o más personas con intereses contrapuestos, siempre que las partes estén de acuerdo y el abogado sea imparcial. Los procuradores en realidad no tienen función de asesoramiento, solo cabría conducta punible si aprovechan la situación para perjudicar a alguna persona, aunque en estos supuestos habría que recurrir al apartado segundo de este artículo. Aquí se contemplan las conductas dolosas con dolo directo o eventual, pues las formas imprudentes se prevén en el párrafo segundo del artículo 467.2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la actuación desleal, es posible un concurso con otros delitos, como por ejemplo la revelación de secretos del artículo 199. Se castiga en el artículo 467.2 al abogado o procurador que por acción u omisión perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados. La pena es multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de 1 a 4 años.
La conducta puede ser activa u omisiva, es decir, por actuar incorrectamente, como puede ser por ignorancia o de forma omisiva, dejando de actuar con el correspondiente perjuicio. Para la consumación del delito es necesario que se perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueron encomendados. Por manifiesto hay que entender patente y claro. En el párrafo segundo del artículo 467.2 se prevén los supuestos en que los hechos realizados por imprudencia grave serán penados con la multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para su profesión de 6 meses a 2 años. Sobre imprudencia grave hay que atenerse a los principios generales. Los procedimientos a veces son complejos, lo que no exime a los abogados y procuradores de ser diligentes. En todo caso, habrá imprudencia grave cuando no se observa el deber objetivo de cuidado que hubiera observado un profesional medio. Se incluye también la impericia profesional. Y pasamos al quebrantamiento de condena. Apartado 1. Quebrantamiento de condena, medidas de seguridad, prisión y otros. Se castiga en el artículo 468.1 a los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. La pena es prisión de 6 meses a 1 año si estuvieran privados de libertad y con la de multa de 12 a 24 meses en los demás casos. Según el artículo 468.2, se impondrá en todo caso la pena de prisión de 6 meses a 1 año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada. El texto legal distingue dos situaciones: que el sujeto activo del delito esté privado de libertad o que no lo esté, y cuando el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2. El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en su última fase, que es el cumplimiento de ciertas resoluciones judiciales. Sujeto activo solo puede ser el que esté en situación de poder quebrantar su condena, como los privados de libertad que están cumpliendo condena por delito, los presos preventivos, los sometidos a una medida de seguridad, etc. Por quebrantamiento hay que entender incumplir en todo o en parte lo que el juez o tribunal ordena en una sentencia, pues quien inicia el cumplimiento puede interrumpirlo. La ley obliga al cumplimiento de las sentencias por todos aquellos que fueron condenados. El quebrantamiento ha de limitarse solamente a las condenas penales y el incumplimiento de sentencias de otro tipo normalmente dará lugar a un delito de desobediencia. La condena es la sanción que se impone en sentencia dictada por un juez o tribunal penal competente. La sentencia puede contener diversas formas de sanción, como pena privativa de libertad, privación del derecho de conducir vehículos de motor, etc. Cabe el estado de necesidad como causa de justificación, como sería quien quebranta la prohibición de conducir vehículos de motor para llevar un enfermo grave a un hospital sin que exista posibilidad inmediata de hacerlo otra persona. Las medidas de seguridad son el incumplimiento de la medida impuesta por sentencia, que puede dar lugar a un delito de quebrantamiento sin perjuicio de tener que cumplir además la medida. Las medidas cautelares pueden ser diversas. Su quebrantamiento da lugar a este delito. Se establecen durante la tramitación de un procedimiento penal, bien para garantías de su instrucción o para asegurar el resultado, como es la prisión provisional, a fin de evitar la fuga del presunto culpable. También puede serlo la retirada del permiso de conducir, obligación de comparecer ante la autoridad judicial, etc.
El incumplimiento de medidas cautelares en resoluciones no penales puede dar lugar a un delito de desobediencia del artículo 556. Hay supuestos de quebrantamiento en el Código Penal que en principio quedan fuera de este delito, como sucede con el incumplimiento de las penas sustitutorias de prisión. El incumplimiento de medidas cautelares en resoluciones no penales puede dar lugar a un delito de desobediencia del artículo 556. Hay supuestos de quebrantamiento en el Código Penal que en principio quedan fuera de este delito, como sucede con el incumplimiento de las penas sustitutorias de prisión. Los extranjeros expulsados que regresen a España antes del tiempo legalmente establecido judicialmente cumplirán las penas que fueron sustituidas, pero si se les sorprende en la frontera serán expulsados. Por conducción hay que entender como el acto de llevar a alguien a un centro penitenciario para cumplir condena o prisión preventiva u otro centro para cumplir una medida de seguridad. Respecto de la custodia, el quebrantamiento de esta consiste en evadirse de un lugar que no es prisión, donde provisionalmente se encuentra el sujeto condenado a pena o sometido a medida de seguridad para ser trasladado al centro de cumplimiento. También para cumplir prisión provisional. El quebrantamiento de conducción o custodia puede tener su origen como consecuencia de haber sido trasladado el sujeto privado de libertad ante la autoridad judicial competente para tomarle declaración, someterlo a un careo, identificación por testigos, etc. En los supuestos en que el sujeto activo del delito se encuentra privado de libertad, la consumación se produce en el momento en el que recupera la misma, sin que exista ningún control por quien estaría obligado a detenerle para su reingreso. En las medidas cautelares, cuando se incumple el mandato judicial en cada caso. Es posible la tentativa, que en los supuestos de privación de libertad tendría lugar cuando el fugado no consigue la plena libertad de movimientos al ser perseguido, por ejemplo, por la policía, y siempre que ésta no pierda el control del evadido, pues si en algún momento pierde dicho control, por corto que sea el espacio de tiempo, el delito queda consumado. Ante un eventual concurso con el delito de desobediencia del artículo 556, por el principio de especialidad es de aplicación el quebrantamiento de condena. Por su parte, se castiga en el artículo 468.3 a los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. La pena será multa de 6 a 12 meses. El reglamento penitenciario, en su artículo 86, hace referencia al control de los internos fuera del establecimiento penitenciario mediante dispositivos telemáticos adecuados u otros mecanismos de control suficientes. Apartado 2. Evasión de sentenciados o presos. Se castiga en el artículo 469 a los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estén recluidos haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en motín. La pena es prisión de 6 meses a 4 años. Sentenciado equivale a condenado en sentencia firme, es decir, contra la que no cabe recurso alguno, salvo el extraordinario de revisión. Solo pueden ejecutarse las sentencias que son firmes. Preso es todo el que se encuentra interno en una prisión, esté condenado o simplemente en prisión provisional. Por extensión, cabe incluir los internos en centros cerrados cumpliendo una medida de seguridad. Los requisitos que exige la ley para la perfección del delito son: a. Que los sentenciados o presos se fuguen del lugar donde se encuentran privados de libertad. b. Que la evasión sea haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Y c. Tomando parte en un motín.
Con respecto a la fuerza en las cosas, son de aplicación los supuestos previstos en el artículo 238. No obstante, pueden aparecer situaciones nuevas como excavar túneles para evadirse de una prisión que, aunque no encaja en el concepto de fuerza del referido artículo, la jurisprudencia lo admite. Por motín hay que entender la protesta tumultuaria de un grupo de internos para reivindicar algún derecho o protestar contra la administración penitenciaria. La consumación se produce cuando se consigue la libertad siempre que se haya utilizado cualquiera de los procedimientos indicados de violencia o intimidación en las personas, etc. En cuanto al concurso, la situación es compleja, pues la violencia puede llevar a resultados graves en funcionarios u otros internos, incluso con resultados de muerte o lesiones. Ni la doctrina ni la jurisprudencia han llegado a criterios uniformes. La jurisprudencia en algunos casos ha estimado que la violencia o intimidación queda absorbida en el delito de quebrantamiento de condena. A veces resuelve en favor de un concurso real de delitos, como sería en el caso de homicidio. Se ha admitido este concurso con las detenciones ilegales de funcionarios de prisiones. Apartado 3. Favorecimiento a la evasión. Se contemplan en el artículo 470 tres supuestos. A. Evasión de condenado, preso o detenido. B. Evasión con empleo de violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o soborno. Y C. Supuesto atenuado. Se castiga en el artículo 470.1 al particular que proporcione la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción. La pena será prisión de 6 meses a 1 año y multa de 12 a 24 meses. Ahora el sujeto activo del delito es un particular que puede ser otro interno. Condenado es el sujeto al que se le ha impuesto una pena por sentencia que puede ser firme o no. Preso es el que se encuentra interno en una institución penitenciaria. El detenido puede serlo por muchas razones. De otra parte, la detención, aunque normalmente suele efectuarla la autoridad o agentes de la policía judicial, también en determinadas ocasiones pueden llevarla a cabo los particulares. No obstante, la evasión de detenido, tanto en este supuesto como en el del artículo 471, ha de restringirse a los detenidos por orden de la autoridad judicial y no a los demás casos. El lugar de reclusión no tiene que ser necesariamente en prisión, puede ser la dependencia de un juzgado, un hospital donde está ingresado por orden judicial un condenado o detenido, etc. En cuanto al supuesto agravado, se recoge en el artículo 470.2 que cuando se empleara al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o soborno, la pena será prisión de 6 meses a 4 años. Y respecto a los supuestos atenuados, según el artículo 470.3, si se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454, se les castigará con la pena de multa de 3 a 6 meses, pudiendo en este caso el juez o tribunal imponer tan solo las penas correspondientes a los daños causados o a las amenazas o violencias ejercidas. Apartado 4. Delito cometido por funcionario público encargado de la conducción o custodia. El artículo 471 contempla dos supuestos, según que el condenado, preso o detenido estuviere condenado o no por sentencia ejecutoria. Dispone el artículo 471 que se impondrá la pena superior en grado en sus respectivos casos si el culpable fuera un funcionario público encargado de la conducción o custodia de un condenado, preso o detenido. Además, se impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 3 a 6 años. Se impondrá la pena superior en grado y el funcionario será castigado además con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 10 años si el fugitivo estuviera condenado por sentencia ejecutoria.
Por sentencia ejecutoria hay que entender sentencia firme. Conforme al artículo 3 del Código Penal, solo pueden ejecutarse las sentencias firmes. Se plantea el problema de la doble sanción, penal y administrativa, en los casos de quebrantamiento de condena. El Tribunal Constitucional considera compatible la potestad disciplinaria de la Administración Penitenciaria y el ejercicio del ius puniendi por los tribunales, especialmente en base a que la protección de bienes jurídicos es distinta, los deberes del interno con la Administración Penitenciaria y la no excusable efectividad de las sentencias emanadas de los tribunales. Entendemos que la sanción penal por quebrantamiento de condena impide imponer la sanción administrativa por falta muy grave prevista en el artículo 111 del Reglamento Penitenciario de 1981, pues la sentencia recae sobre los mismos hechos y además se da identidad en cuanto al sujeto y fundamento. Y terminamos el tema con los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional. Se castiga en el artículo 471 bis 1 al testigo que intencionadamente faltare a la verdad en su testimonio ante la Corte Penal Internacional, estando obligado a decir verdad conforme a las normas estatutarias y reglas de procedimiento y prueba de dicha Corte. La pena es prisión de 6 meses a 2 años. Se agrava la pena si el falso testimonio se diera en contra del acusado. La pena será prisión de 2 a 4 años. Se castiga en el último inciso del artículo 471 bis 1 si a consecuencia del testimonio se dictara un fallo condenatorio, la pena será prisión de 4 a 5 años. Se castiga en el artículo 471 bis 2 al que presentare pruebas ante la Corte Penal Internacional a sabiendas de que son falsas o han sido falsificadas. La pena será las señaladas en el apartado 1 de este artículo. Se castiga en el artículo 471 bis 3 al que intencionadamente destruya o altere pruebas o interfiera en las diligencias de prueba ante la Corte Penal Internacional. La pena es prisión de 6 meses a 2 años y multa de 7 a 12 meses. Se castiga en el artículo 471 bis 4 al que corrompiera a un testigo, obstruyera su comparecencia o testimonio ante la Corte Penal Internacional o interfiera en ellos. La pena es prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses. Se castiga en el artículo 471 bis 5 a quien pusiera trabas a un funcionario de la Corte, lo corrompiera o intimidara para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida. La pena será prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses. Se castiga en el artículo 471 bis 6 al que tomara represalias contra un funcionario de la Corte Penal Internacional en razón de funciones que haya desempeñado él u otro funcionario. La pena será prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses. Se castiga en el inciso último del artículo 471 bis 6 a quien tome represalias contra un testigo por su declaración ante la Corte. La pena será prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 24 meses. Y por último, se castiga en el artículo 471 bis 7 al que solicitara o aceptara un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales. La pena será prisión de 2 a 5 años y multa del tanto al triplo del valor de la dádiva solicitada o aceptada.